No querrás perderte esta historia. Hoy vamos a descubrir la trayectoria del Oyagenge, una narrativa que muestra cómo las trampas del enemigo pueden aparecer en los lugares más inesperados. En su caso, uno de ellos se hizo pasar por una hermandad universitaria. Mi madre y mi padre se conocieron en la secundaria, un romance de película. Decidió alistarse en las Fuerzas Armadas. Fue durante su servicio militar que descubrió que estaba embarazada, de mí. Al regresar a casa, sin embargo, la realidad fue un puñetazo en el estómago. Mi padre ya estaba esperando otro hijo con otra mujer. 2 bebés en camino, 2 madres diferentes. Mi madre no lo dudó, hizo las maletas y nos mudamos de Mississippi a Dallas. Allí volvimos a encontrarnos con parte de la familia y nos sumergimos en la iglesia. Crecí entre bancos de madera, coros de gospel y fotos de bebé conmigo en el regazo de algún pastor. Incluso participé en el grupo de baile que recitaba los libros de la Biblia en coreografía. Sí, yo era ese niño que nunca faltaba los domingos. Pero esta es la cuestión, fui a la iglesia, pero Jesús no vivía en mí. Lo que me dominaba era una ira que ardía por dentro, un deseo desenfrenado y una obsesión por los chicos que rayaba en el ridículo. En la escuela yo era un torbellino. Golpeé a niños, niñas, incluso a una maestra suplente. Ella no me dejó leerlo en voz alta y yo respondí pateándola en la pierna. No había límites. En la escuela primaria, la violencia dio paso a otro dolor, el bullying. Por alguna razón que todavía no entiendo, aunque era agresivo, era un objetivo constante. Tal vez porque era demasiado alto, desde que tenía 10 años, ya medía 5 pies. Los chicos me insultaban, se reían de mis gafas raras y mis dientes torcidos. Yo era el patito feo de la clase y no me dejaban olvidar. Pero algo dentro de mí me susurró que esto no duraría para siempre. Hoy reconozco que fue el Espíritu Santo diciéndome, cambiarás. No siempre será así. Y efectivamente, en la secundaria comenzó la transformación. Cuidé mi piel, cambié mi corte de pelo, usé ropa que seguía las tendencias. De repente mi altura ya no era un problema, todos eran altos como yo. Y entonces, noté un grupo de chicas que brillaban más que las demás. Eran las más guapas de la escuela, las más populares de la ciudad, las reinas del paso, un baile sincronizado que era un éxito en las competiciones. Lo ganaron todo y todos querían ser parte de su equipo. Yo, que nunca había visto un steppe en mi vida, decidí que necesitaba estar allí. ¿El problema? No tenía idea de quién era yo. Crecí en la iglesia, pero realmente no conocía a Cristo. Así que me aferré a lo que veía, belleza, estatus, aceptación. Quería pertenecer a ese grupo como si mi vida dependiera de ello. Las audiciones para el equipo fueron rigurosas, casi como las pruebas para un equipo de atletismo. No sabía nada y el resultado fue desastroso. Los jueces se rieron de mí. Fui rechazado. Pero aquí está la diferencia, Dios ha puesto en mí una determinación que no aceptará la derrota. Cuando caigo, me levanto más fuerte. Cuando encuentro un obstáculo, busco una solución hasta ganar. Entonces, en lugar de rendirme, me inscribí como asistente del equipo. ¿Mi papel? Supervisa los ensayos, cuida la música, quédate detrás de escena. Pero mientras entrenaban, observaba cada uno de sus movimientos, repitiendo cada paso en silencio. En la siguiente audición ya sabía qué hacer. ¿Y no pasé? A partir de entonces todo cambió. El equipo me dio estatus, poder, un sentimiento de superioridad. Éramos las chicas más buscadas de la ciudad, invencibles en las competiciones. ¿Y esta mentalidad de élite? Ella me hizo sentir orgulloso. Nadie pudo decirme nada. Yo era intocable. Fue precisamente esta confianza la que abrió las puertas al mundo de las cofradías. El coordinador de nuestro equipo de step era miembro de AKA, uno de los más prestigiosos. Y sin darme cuenta, estuve a punto de adentrarme en territorio peligroso, donde la apariencia y la pertenencia se convertirían en una trampa. Crucé esa línea, y de repente, todo lo que había soportado pareció valer la pena. Las letras bordadas en mi pecho no eran solo un símbolo, eran una prueba de que me había ganado mi lugar. Yo pertenecía. Finalmente, fui parte de algo más grande, algo que me definía. La gente me miraba con respeto, me llamaban por mi nombre de línea, me trataban como si fuera especial.
Y yo lo estaba. Al menos eso es lo que yo creía. Pero lo que nadie me dijo, o mejor dicho, lo que me negué a ver fue que esas cartas no me completaban. Simplemente llenaron un vacío que ni siquiera sabía que existía. Cambié mi identidad en Cristo por un par de guantes blancos y un grito de batalla. Cambié la paz que sobrepasa todo entendimiento por noches de insomnio, por moretones que ocultaba con maquillaje, por un sentido de pertenencia que, en el fondo, nunca fue real. ¿Por qué el respeto que tanto busqué? No vino de mí. Provino del miedo. Lo que pensarían los demás si yo no estuviera allí, si no fuera un verdadero delta. Y luego vino la universidad. La vida griega no era como en las películas. No había fiestas glamorosas todos los días, ni un círculo de hermanas dispuestas a apoyarme incondicionalmente. Había jerarquías invisibles, demandas interminables y una presión constante para demostrar que merecía estar allí. Tenía que estar presente en cada evento, incluso cuando mi cuerpo pedía descanso. Tuve que sonreír, incluso cuando las cortantes palabras de una hermana mayor me hicieron querer desaparecer. Tenía que fingir que todo era perfecto, ¿por qué mostrar debilidad? Esto era inaceptable. Pero lo peor de todo no fueron las exigencias externas. Eso es lo que me estaba haciendo por dentro. Empecé a odiarme a mí mismo. No por quién era, sino por quién no era. No estaba lo suficientemente delgada. No fue lo suficientemente elocuente. No fue suficiente y punto. Y cada vez que me miraba al espejo, veía a un impostor. Una chica que había luchado tanto por estar ahí, pero que, en el fondo, sabía que nunca sería lo suficientemente buena. Porque el estándar no era humano. Era sobrehumano. ¿Y yo? Yo era solo yo. Fue en ese momento cuando el enemigo apretó el lazo. Él no necesitaba alejarme de Dios, yo ya me había alejado por mi cuenta. Todo lo que tuvo que hacer fue susurrarme al oído, nunca serás suficiente. Pero aquí, al menos, tienes un lugar. Y yo creí. Porque, en mi opinión, ese era el único lugar donde podía ser alguien. Donde mi valor no provenía de lo que hacía, sino de lo que vestía. Lo que grité. De lo que representé. Pero Dios tenía otros planes. Porque incluso cuando me alejé, Él nunca me dejó. E incluso cuando cambié su verdad por una mentira dorada, Él siguió llamándome. Porque, al final, esas letras en mi pecho nunca fueron mías. Fueron prestados. ¿Y el único nombre que realmente importa? Este está grabado en la palma de su mano. Y no quería oírlo. Porque allí, en ese púlpito, no había ningún hombre hablando, era la verdad mirándome a la cara, desnuda y cruda. Y yo, que me creía intocable, me acurruqué en el banquillo como si sus palabras fueran azotes. Pecado. Lo dijo como quien dice veneno, como quien señala una herida abierta y pregunta, ¿aún no has visto que esto te está matando? Quería devolver el golpe. Quería levantarme y decirle que él no entendía, que mi vida era diferente, que mis decisiones eran mías. Como si el pecado tuviera etiquetas exclusivas para aquellos que llevan letras griegas en el pecho. Pero algo dentro de mí, algo que había estado sofocando durante años, empezó a moverse. Fue como si Dios, en ese mismo momento, hubiera alumbrado con una linterna el sótano de mi alma y me hubiera mostrado lo que había ido acumulando. Las noches de borrachera disfrazadas de tradición, los rituales que yo llamaba hermandad, pero que apestaban a azufre, la arrogancia que vestía como un manto real. Todo eso no era poder. Era una cadena. ¿Y lo peor? Lo sabía. En el fondo lo sabía. Porque incluso cuando me arrodillé en la iglesia, incluso cuando levanté las manos y canté Aleluya, mi corazón estaba en otra parte. Estuve en los salones de fiesta, en las reuniones secretas, en las miradas aprobatorias de mis hermanos y hermanas. Había cambiado la adoración a Dios por la adoración a mí mismo, y el diablo me había dejado pensar disimuladamente que las dos podían coexistir. Puedes tener a Jesús y al mundo, susurró. Puedes ser santo y poderoso. Puedes ser amado por todos y aún así ser especial. Pero Dios no comparte su gloria. Y esa mañana, mientras el pastor Tony Evans desenmascaraba el pecado con una claridad que me quemaba, entendí, no estaba equilibrando. Me estaba ahogando. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que, durante todo ese tiempo, había sido el único que no lo había visto.
Mi madre, orgullosa, aplaudió mi logro. Mis amigos griegos me llamaban reina. Incluso los pastores de las iglesias a las que asistí anteriormente me felicitaron por mantener la fe, como si la fe fuera un accesorio, algo que uno usa los domingos y guarda en su armario durante la semana. Pero Dios no se deja engañar por las actuaciones. Él no mira lo que está bordado en tu pecho, sino lo que está escrito en tu corazón. ¿Y el mío? Estaba en ruinas. Llena de orgullo, de idolatría, de una devoción distorsionada que yo llamaba tradición, pero que, en realidad, era pura rebelión. Me había construido un altar y me arrodillaba ante él todos los días, sin darme cuenta de que al hacerlo le estaba dando la espalda al único que podía salvarme. Y entonces, ese domingo, algo cambió. No fue un trueno, no fue una señal en el cielo, fue una simple pregunta, hecha por un hombre de Dios, que resonó dentro de mí como un grito: si mueres hoy, ¿a dónde irás? No tuve respuesta. Porque en el fondo sabía que a pesar de todos mis títulos, de todos mis logros, de toda mi grandeza, estaba perdido. Y por primera vez en años, lloré. No por vergüenza ni por miedo, sino porque, en ese momento, lo vi. Vi que había pasado años persiguiendo sombras, mientras la única que podía darme vida verdadera estaba allí, con los brazos abiertos, esperando que dejara de huir. Y me detuve. No ese día, no todos a la vez, porque el orgullo no se rinde fácilmente. Pero algo dentro de mí se rompió. Y por primera vez escuché. En verdad. Mi vida, repetí esas palabras sin siquiera cuestionar lo que llevaban consigo. Pero ahora, con los ojos abiertos, escuché cada sílaba como un grito en la oscuridad. Salve, Minerva. Y allí estaba ella, la diosa de la sabiduría, elevada sobre nosotros como un ídolo, mientras nosotros, de rodillas, juramos lealtad no a Cristo, sino a algo que se alimentaba de nuestra devoción. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo podría yo, que crecí en la iglesia, que conocía cada versículo sobre ídolos y altares paganos, arrodillarme ante uno sin siquiera pestañear? Esa visión no fue solo una advertencia, era un espejo. Y lo que vi allí me quemó por dentro. No fueron solo las velas, los rituales o las palabras solemnes. Era el peso de lo que había regalado sin darme cuenta, mi fe, mi identidad, incluso el derecho a llamar mío a Dios. Porque un pacto con el mundo no es un acuerdo temporal, es un intercambio. Y había cambiado la verdad por la ilusión de pertenencia, la luz por la oscuridad disfrazada de tradición. Cuando terminé de ver el vídeo, me temblaban las manos. No por miedo, sino por ira santa, contra mí mismo, contra el engaño en el que me había envuelto durante años. Recordé cada iniciación, cada apretón de manos secreto, cada vez que recité esos votos sin entender lo que significaban. Y entonces, como un trueno, surgió la pregunta que ya no podía ignorar: ¿qué más había aceptado sin cuestionar? ¿Cuántas otras mentiras había aceptado como verdad solo porque me resultaban cómodas, familiares, normales? Fue en ese momento que entendí: la santificación no es un proceso fácil. No es un camino de pequeños cambios, sino un fuego que consume todo lo que no es de Dios. Y Él no me estaba pidiendo que ajustara mi vida, me estaba llamando a quemarla hasta los cimientos y comenzar de nuevo desde cero. Podía sentir el fuego lamiendo los bordes de mi alma, despegando capa tras capa de orgullo, de justificaciones, de excusas. Ya no necesitas esto, susurró. Soy suficiente. Y por primera vez lo creí. No con mi cabeza, sino con mi corazón, ese lugar que había estado encerrado durante años, protegido por muros de negación. Cogí el teléfono y llamé a mi línea. No para disculparse, no para negociar, sino para cortar. Ya no quiero esto en mi vida, dije, y las palabras salieron con firmeza, como si siempre hubieran estado ahí, esperando el momento adecuado. Cuando colgué sentí que algo se soltaba dentro de mí, como si me hubieran cortado un cordón invisible. No fue alivio. Era libertad. Pero Dios no se detuvo allí. Él nunca se detiene. Porque cuando dices sí una vez, Él comienza a mostrarte todo lo que aún necesita ser entregado. Y pensé que ya había hecho suficiente, después de todo, me había apartado del pecado. Había abandonado la comunidad y me había arrepentido. Pero Él sabía que había más. Mucho más. Y fue entonces cuando Él me llevó a enfrentar lo que ni siquiera sabía que llevaba. Las amistades que me hacían retroceder,
las conversaciones que me contaminaban, los hábitos que llamaba inocentes, pero que eran, en realidad, puertas abiertas al enemigo. Uno por uno, los señaló. Y uno a uno los cerré. No porque fuera fácil, sino porque, después de todo, ya no podía vivir en el medio. O era todo para él o no era nada. Y si algo había aprendido en esos meses de lucha era que Dios no comparte trono. No acepta ser solo una parte de tu vida. Él quiere ser tu vida, completa, sin reservas, sin excusas. Así que entregué. Cada mentira que aún me susurraba al oído. Cada duda que intentó hacerme retroceder. Cada miedo de que, sin esas cosas, no sería nadie. ¿Y sabes qué pasó? Me dio algo mejor. No una versión editada de mí mismo, sino una nueva creación. No una vida sin luchas, sino una vida donde las luchas ya no me definían. Porque cuando dejas de correr, cuando finalmente te rindes, descubres que lo que te esperaba no era un juez, sino un padre. Y un padre no castiga, sino que restaura. Y no se trataba solo de amor, paz y felicidad, sino de a quién se los di. Cuántas veces repetí esas palabras, como un mantra vacío, creyendo que las ofrecía a una hermandad, a un legado, a un nombre. Pero el Espíritu Santo me detuvo en seco, como un rayo atravesando la niebla. ¿A quién le vas a dar esto? Y entonces lo entendí. No fue para Delta. Nunca lo fue. Fue para él. El único que merece recibir lo más puro de nosotros. Porque cuando arrancas las páginas de los rituales, cuando miras más allá de las luces y los aplausos, lo que queda es una verdad cruda. Esto no era una organización, era un altar. Un altar disfrazado de tradición, de networking, de oportunidades. Pero un altar al fin y al cabo. Y los altares requieren sacrificios. Exigen votos que no se pueden deshacer, promesas que resuenan hasta el día del juicio. ¿Entiendes que estás asumiendo obligaciones de las que nunca podrás liberarte? Preguntaron. Y nosotros, los ingenuos, respondimos, sí, lo entiendo. Como si estuviéramos firmando un contrato social, no un pacto espiritual. Como si esas palabras no fueran semillas plantadas en suelo enemigo, regadas con nuestra ignorancia y cosechadas con nuestra ciega lealtad. Citan las escrituras pero las distorsionan. Toman 1 Corintios 13, el amor es paciente, el amor es bondadoso, y lo convierten en un himno a la hermandad, como si el amor de Dios pudiera reducirse a un código de conducta para una sociedad secreta. Usan símbolos, gestos, palabras que suenan sagradas, pero son solo máscaras. Máscaras de raíz antigua, que se remonta a la masonería, a órdenes que veneran lo que no es de Dios. Y nosotros, seducidos por el brillo, el estatus, la ilusión de pertenencia, firmamos abajo sin leer la letra pequeña. Sin darnos cuenta de que estábamos cambiando nuestra libertad por cadenas de oro. Lo peor no es lo que hicimos. Lo peor es lo que hace el enemigo después de que nos vayamos. No nos dejará ir en paz. Ataca la mente, martilla la culpa, susurra que fuimos tontos, que desperdiciamos años, que somos débiles. ¿Cómo no lo viste? ¿Cómo dejaste que esto sucediera? Repite, como si la vergüenza pudiera definirnos más que la gracia. Lo sentí de primera mano. Días de tormento, de recuerdos de ceremonias, de promesas hechas en la oscuridad. Días en los que me sentí pequeña, sucia, engañada. Pero el Señor no nos deja ahí. Envía ayuda, un primo, un ministro de liberación, una oración de renuncia que arde como el fuego. Y de repente, lo que estaba atascado empieza a soltarse. El calor se apodera del cuerpo, el sudor corre, las palabras salen como veneno al ser expulsado. No es una coincidencia. Es la liberación. Y cuando finalmente te levantas, no es para esconderte. Es hora de volver. Regresa como una Harriet Tubman espiritual, con la mano extendida hacia aquellos que todavía están atrapados en las mismas cadenas que alguna vez usaste. Porque el enemigo cuenta con el silencio. Cuenta con la vergüenza. Pero Dios cuenta con aquellos que tuvieron el coraje de decir, basta. Y ahora, con la autoridad de aquellos que han estado del otro lado, puedes gritar a los que todavía están dentro. Hay una salida. Hay perdón. Hay un Padre esperando para restaurar lo que fue robado. No se trata de condenar. Se trata de rescatar.
No se trata de mirar atrás con arrepentimiento, sino hacia adelante con propósito. Porque cuando te rindes, no es el final. Es el comienzo de una nueva historia, una historia escrita no mediante rituales, sino por la mano de Dios. Eso no es libertad. Es una prisión disfrazada de poder. Y si estás escuchando esto ahora mismo, debes saber, Dios no te está pidiendo que cambies una cadena por otra. Él está ofreciendo las llaves para romperlos a todos. Porque lo que prometen estas organizaciones que estatus, aceptación, un falso sentido de pertenencia, no es más que un contrato firmado con el enemigo. Un contrato que exige tu alma a cambio de migajas. Mira los símbolos. Minerva, Atlas, Osiris, nombres que suenan a herencia, pero que no son más que máscaras de demonios. Cada ritual, cada apretón de mano secreto, cada juramento susurrado en la oscuridad es un hilo que teje la misma red, la del reino de las tinieblas. No importa si se trata de una fraternidad cristiana, una organización multicultural o un grupo militar, si hay secretos que no puedes sacar a la luz de Cristo, hay algo podrido allí. Y Dios no comparte su gloria con los ídolos. Pero aquí está la buena noticia, Él no espera que usted entienda todo a la vez. Solo pide una cosa, obediencia. Así fue con Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac sin dar explicaciones. Abraham no cuestionó, no negoció, no trató de racionalizar. Él simplemente obedeció. Y fue en ese momento, con el cuchillo en alto, que Dios dijo, ahora sé que me temes. No era el sacrificio en sí lo que importaba. Fue la voluntad de renunciar a lo que más amaba sin garantías. Era la confianza ciega de que, aunque todo pareciera absurdo, Dios sabía lo que hacía. Fue así contigo también. Cuando te pidió que renunciaras a Delta, no tenías todas las respuestas. No sabías qué visiones vendrían después, qué revelaciones te esperaban. Simplemente sabías que si él estaba preguntando, era porque había algo más grande del otro lado. Y fue en esa entrega, no en el ritual, no en el estatus, sino en la entrega total, que él pudo comenzar a reconstruirte. Porque Dios no trabaja con medias tintas. Quiere todo el corazón, no las sobras. Y aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas, las raíces de tu vacío no estaban en Delta. Estuvieron allí mucho antes. En esa niña de la que se burlaban por estar demasiado delgada, en la inseguridad que la hizo cambiar de colegio, en el dolor de no formar parte del grupo popular. Buscaste en aquellas cartas griegas lo que solo Jesús podía darte, identidad, valor, amor incondicional. Pero el diablo es un maestro vendiendo sueños baratos. Te hacía creer que la aprobación de los hombres llenaría el vacío en tu pecho y, por un tiempo, pareció funcionar. Los chicos te querían, las fiestas te celebraban, el alcohol anestesiaba la soledad. Pero en el fondo lo sabías, así no era la vida. Fue un espectáculo de ilusiones, donde tú eras tanto la estrella como el público, aplaudiendo tu propia destrucción. Y luego vino la factura. La enfermedad que no mencionaste, los hombres que usaron tu cuerpo como moneda de cambio, la vergüenza que te seguía como una sombra. Al enemigo le gusta cosechar lo que sembró, y planta en suelo fértil, el del rechazo, el de la necesidad de demostrar su valía, el de la búsqueda desesperada de algo que llene el vacío. ¿Pero Dios? No te encontró en el fondo para dejarte allí. Te encontró allí para mostrarte que el pozo no era tu lugar. Que tu historia no terminó con un diagnóstico, con noches de bebida o con el recuerdo de manos que te tocaron sin amarte. Porque cuando escuchaste esa predicación sobre el sexo, aquella que decía que el pecado sexual es una de las armas más poderosas del enemigo, algo dentro de ti se rompió. No fue una condena. Fue una invitación. Una invitación a cambiar la esclavitud por libertad, la vergüenza por restauración, la culpa por perdón. Y cuando dijiste sí, no fue el final de tu historia. Fue el verdadero comienzo. Uno que no esté escrito en códigos secretos, sino en la palabra de Dios. Uno que no depende de la aprobación de los demás, sino de la voz del Padre que dice, tú eres mío. Fue precisamente este pecado, en el que estaba profundamente arraigado, del que el Señor se sirvió para convencerme. Y oro para que estas palabras caigan en buena tierra, porque el enemigo estaba al acecho, listo para robarlas en un instante. Después de todo, estaba inmersa en una vida sexual sin límites, sin convicción, sin ningún cuidado. Soy una mujer soltera. Es mi cuerpo. Hago lo que quiero.
Me gusta, le gustó. Sigamos adelante. Así pensaba, como si la pureza, la consagración y la vida dedicada al Señor fueran conceptos lejanos e inalcanzables. Pero cuando Jesús entró en mi corazón, no solo eliminó el sexo de mi vida, sino que me llamó a algo más grande. Y dije que sí. A partir de 2014 comencé mi camino de celibato. No fue un proceso perfecto, ni mucho menos. 3 años después, me caí. Conocí a un hombre, no puse los límites correctos, porque la pureza no se trata solo de lo que haces en la cama. Se trata de lo que miras, lo que escuchas, con quién sales, cómo te relacionas. Hoy, 10 años después, lo entiendo. ¿Pero en aquel entonces? Todavía escuchaba música que despertaba deseos, todavía permitía que los hombres entraran a mi casa, compartieran mi cama, aunque sabía que no debía hacerlo. Estoy comprometido con Dios. Puedo dormir junto a Él sin pecar. Pero el que juega con fuego se quema. Y me quemé. Pensé que era lo suficientemente fuerte para resistir, pero no lo era. Sonó una música sensual, el ambiente se calentó y me entregué. Esa mañana me desperté con un deseo que creía haber dejado atrás. El enemigo no perdió el tiempo, tan pronto como se abrió la puerta, entró. Y quería repetirlo. Y repetir. Hasta que algo dentro de mí gritó, no, Padre. Me he caído. Esto no puede convertirse en un patrón. Fue entonces que clamé al Señor y Él me quitó ese deseo. Nunca más volví a pecar con ese hombre. Me lo quité y me dije que era hora de un cambio. Y comencé a poner límites reales. No digo que fuera perfecto, otras veces casi me caigo. Pero hoy hace 2 años, el Señor me dijo que dejara de tener citas y obedecí. Ya no escucho música que despierte pasiones carnales. Solo escucho adoración. No veo nada que no glorifique a Dios. No participo en conversaciones que no lo honran. Si la conversación se desvía hacia chismes o cosas mundanas, me callo. Cuido mi boca, mi mente, mi corazón. Porque la pureza no es solo una elección, es una guerra. Y estoy peleando. ¿Y sabes qué más? Lo vivo. No es teoría, no es discurso. Es la realidad. Y si estás en este camino te digo, no te rindas. No somos perfectos, pero podemos esforzarnos por ser santos, así como Él es santo. Y hoy declaro sobre tu vida, el hombre que Dios está preparando para ti ya está siendo separado, consagrado, moldeado para ser un esposo según su corazón. Y por aquellos que todavía están atrapados en viejos patrones, oro para que el Señor rompa las cadenas, abra sus ojos y restaure la pureza que una vez les fue robada. Padre, te damos gracias por este testimonio. Te damos gracias porque eres un Dios que busca a los perdidos, que quita el velo de la ilusión y revela la verdad. Señor, oro por aquellos que están observando y no se dan cuenta de que se han alejado de ti, que el Espíritu de verdad los convenza, que la luz de tu palabra los alcance. Y a los que ya están firmes, que tú los sostengas, los protejas, los guíes como el buen pastor que eres. Porque tú eres fiel, tú eres santo, tú eres nuestro refugio. Y ahora, de todo corazón, te alabo. Te adoro. Porque tú eres digno, Jesús. Digno de toda mi devoción, de toda mi dedicación. Y te amo más que a nada. Oh, cuánto te amo. Que tu nombre sea exaltado, ahora y por siempre. Amén.